Génesis 25:1 nos dice que después de la muerte de Sara, su primera esposa, el patriarca se volvió a casar con Ketura, quien le dio a luz 6 hijos: Simran, Joksan, Medan, Madián, Ishbak y Shua. El libro de Génesis nos enseña que Abraham tomó otra esposa llamada Ketura. Génesis 25:2 nos dice que esto es todo lo que la Biblia revela directamente sobre esta mujer que compartió los últimos años de la vida de Abraham. Pero su estatus exacto es debatido. ¿Era realmente su esposa o solo su concubina? En el libro de Crónicas se la describe como concubina. Los hijos de Ketura, la concubina de Abraham. No, Crónicas 1:32. Ahora en la tradición bíblica, la concubina, aunque no era una esposa legítima, mantenía una relación continua y exclusiva con un hombre, le daba hijos, pero seguía teniendo un estatus inferior al de la esposa real. Por lo tanto, parece que Ketura comenzó como concubina de Abraham antes de ser considerada su esposa, lo que explicaría la doble mención en las Escrituras. En cualquier caso, está claro que ella no tenía el mismo prestigio y dignidad a los ojos del pueblo escogido que Sara. La Biblia no le otorga el mismo honor que a Sara, la verdadera matriarca del linaje de Abraham. Escuchemos lo que el apóstol Pedro dice sobre Sara. Sara obedeció a Abraham y lo llamó Señor. Ustedes se han convertido en sus hijas si hacen lo que es correcto y no ceden al miedo. 1 Pedro 3:5-6. Sara sigue siendo el modelo bíblico de esposa según el corazón de Dios, llena de valor y fe. Nada de eso se dice sobre la modesta Ketura. Sin embargo, a pesar de su bajo estatus como esposa de segundo rango, Ketura participó en el plan providencial de Dios al dar a luz a los 6 hijos de Abraham, y estos hijos se convertirían en los ancestros de las tribus árabes establecidas al este de la tierra de Israel. Así, los descendientes de Ketura están íntimamente entrelazados con la historia del pueblo escogido. En particular, las Escrituras nos dicen que la tribu de los madianitas se originó con el hijo Madián, nacido de Ketura. Los hijos de Madián eran Efa, Hanoc, Abda y Eldar. Todos estos eran descendientes de Ketura. Génesis 25:4. Esta tribu madianita tendría estrechos vínculos con Israel, ya que, al huir de Egipto, Moisés encontraría refugio en la tierra de Madián. Ahora Moisés huyó de Faraón y se fue a vivir a Madián, donde se sentó junto a un pozo. Éxodo 2:15. Allí conocería a Séfora, hija del sacerdote madianita, quien se convertiría en su esposa. Por lo tanto, los descendientes de Ketura están directamente entrelazados con la historia del pueblo escogido y sus comienzos. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. La modesta Ketura nos enseña una importante lección sobre el misterioso plan de Dios. Cada persona tiene un papel preciso que desempeñar, sin importar cuán modestas sean sus condiciones o habilidades. Incluso aquellos que parecen relegados a las sombras de la historia, contribuyen al cumplimiento de la voluntad providencial de Dios. Nada es insignificante o secundario a los ojos del Señor. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo. Dios escogió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios escogió las cosas bajas de este mundo, y las cosas despreciadas y las cosas que no son, para anular las cosas que son. 1 Corintios 1:27-28. Sí, el plan de Dios a menudo se cumple a través de los pequeños, los débiles, aquellos que el mundo no ve. Como Ketura dando la bienvenida a Abraham y dando a luz a los hijos de la promesa divina, todos estamos llamados a recibir humilde y confiadamente el papel único que el Señor quiere confiarnos. Uno es oscript.com. Es oscript.com. Nada sucede por casualidad en la historia de la salvación. Todos son preciosos a los ojos de Dios y llamados a servir en su lugar la venida de su reino de amor. Ciertamente, a imagen de Ketura, a veces podemos sentirnos relegados a un segundo plano, ignorados o infravalorados a los ojos de los hombres, pero mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo. Él, quien se hizo siervo de todos, nos revela el valor infinito de cada acto de amor realizado con humildad y entrega. Nada es pequeño que se viva en unión con Él. Escuchemos las palabras de Jesús: quien quiera que dé incluso una taza de agua fría a uno de estos pequeños, porque es mi discípulo, de verdad les digo, de ninguna manera perderá su recompensa. Mateo 10:42. Sí, en Cristo el más pequeño acto de servicio adquiere valor eterno. Unido a Él, incluso la existencia más humilde se vuelve fructífera para el reino de Dios. Como Ketura, recibamos con confianza la parte que el Señor desea confiarnos. Ofrezcámosle lo que somos.
aunque sea limitado en la simplicidad del corazón. Escuchemos al Espíritu Santo para discernir cómo Dios quiere usarnos. Donde el ojo humano solo ve debilidad, la mirada divina ya contempla la maravilla que puede lograr en nosotros y a través de nosotros. Tengamos confianza. Meditemos en Keturah, la figura de Keturah, una mujer humilde y discreta, pero tan preciosa para el plan de Dios. Que su ejemplo nos ayude también a recibir la misión única que el Señor desea confiarnos. Avancemos con confianza y alegría en el camino que tenemos por delante, nunca desanimados después de meditar en la discreta figura de Keturah y el papel que Dios le confió. Ahora tratemos de arrojar luz sobre algunos aspectos más misteriosos relacionados con esta mujer. De hecho, las escrituras siguen siendo muy elípticas sobre sus orígenes e identidad exacta. Numerosas preguntas han animado a los comentaristas bíblicos a lo largo de los siglos. Examinémoslos prudentemente con un espíritu de humilde y confiada investigación. En primer lugar, un debate recurrente se refiere a la posibilidad de que Keturah sea simplemente otro nombre para Agar, la esclava egipcia que dio a luz a un hijo llamado Ismael. Recordemos brevemente el relato bíblico. Después de años de esterilidad, Sarai, la esposa de Abraham, le dio su sirvienta Agar como concubina. Para tener un hijo, Agar concibió un hijo a quien Abraham llamó Ismael, Génesis 16. Pero más tarde Sarai, ahora Sara, se puso celosa de Agar y le pidió a Abraham que la desterrara a ella y a su hijo. Entonces Dios permitió esta dolorosa prueba, Génesis 21. Ahora Keturah aparece en la narrativa bíblica solo después de la muerte de Sara como la nueva esposa de Abraham y madre de 6 hijos. De ahí la pregunta de si Keturah no podría ser Agar regresando a Abraham después de la muerte de Sara. Varias pistas pueden sugerir esto. Primero, Agar y Keturah nunca se mencionan juntas, y el destino posterior de Agar sigue siendo desconocido después de que fue despedida a instancias de Sara. Además, el mismo nombre Keturah significa incienso o perfume en hebreo. Podría ser un título honorífico otorgado a Agar a su regreso como recompensa por su fidelidad. Algunos padres de la iglesia, como Juan Crisóstomo, ya defendían esta posición. Para ellos, no había duda de que Agar, después de un periodo de prueba, fue reintegrada al hogar de Abraham bajo el nombre de Keturah, en un espíritu de reconciliación y unidad. Sin embargo, otros exégetas enfatizan que nada en el texto bíblico identifica formalmente a Agar con Keturah. Sus hijos también son diferentes, lo que parece incompatible con la idea de que son la misma persona. Además, este sería el único caso en la Biblia de un personaje que cambia completamente de identidad. Por lo tanto, al carecer de certeza escritural, la identificación de Keturah con Agar solo puede permanecer en la etapa de una hipótesis atractiva pero inverificable. El debate exegético sigue abierto entre los defensores de ambas posiciones. Cuando hay duda, lo mejor es no decidir demasiado rápido lo que escapa a nuestro conocimiento. Sin embargo, ya sea Keturah o otra mujer, el significado teológico sigue siendo el mismo. Esta esposa de segundo rango simboliza la elección divina que puede llamar a cualquier puerta, incluso a aquellas que uno no esperaría. Ella inaugura una posteridad de bendición más amplia que el descenso legítimo. En este sentido, su identidad importa menos que la promesa que lleva. Otro aspecto misterioso sobre Keturah es que la Biblia permanece en silencio sobre sus orígenes, raza y pueblo. Una vez más, las hipótesis han abundado a lo largo de los siglos. Para llenar este silencio escritural, tratemos de discernir algunas de ellas sin olvidar los límites de la especulación. Una primera pista concebible es que Keturah también vino de la región de Canaán. Como Sara, la primera esposa de Abraham antes de su llamado, Abraham de hecho vivió entre los cananeos. Por lo tanto, podría haber elegido a Keturah de ese mismo pueblo. Otros piensan en un origen cercano pero distinto, como los arameos, pero otros exégetas prefieren una procedencia más oriental. Keturah podría haber venido de la península arábiga, hogar de algunos de sus hijos, como los madianitas. Su pacto marcaría entonces la entrada de los pueblos de esa región en la bendición de Abraham. Varios padres de la iglesia, como Agustín, creen que Keturah podría haber venido de tierras aún más lejanas, como Etiopía o el sur de Egipto. Su posteridad evocaría así la universalidad de la salvación en Jesucristo, extendiéndose a toda la humanidad. Finalmente, como vimos anteriormente, el mismo nombre Keturah significa incienso o perfume en hebreo. Algunos deducen de esto un origen ligado a regiones productoras de especias como Arabia o Yemen. Aquí nuevamente esto permanece a nivel de conjetura.
Algunos exégetas y teólogos desde los primeros siglos cristianos han propuesto la idea de que Keturah podría haber sido una mujer de piel negra de origen africano. Esta hipótesis se basa en particular en el hecho de que varios de los hijos que Keturah le dio a Abraham tienen nombres asociados en la Biblia con pueblos del sur, potencialmente de piel negra. Este es el caso de Madián, antepasado de los madianitas, ubicados por algunos en el noroeste de Arabia, vinculados a poblaciones africanas. Ya en el siglo IV, San Juan Crisóstomo veía a Keturah como una etíope, es decir, una mujer de Nubia, una región ubicada al sur del antiguo Egipto. Según él, Keturah sería así una esposa de las naciones, en oposición a la legítima matriarca Sara, del pueblo elegido. Más recientemente, algunos exégetas contemporáneos también asocian a Keturah con los cusitas, un pueblo nubio presentado como de piel negra en la Biblia. Su pacto con Abraham anunciaría la futura integración de las naciones africanas en la bendición divina. Aunque atractiva, esta hipótesis de una Keturah negra sigue siendo, sin embargo, inverificable y puramente conjetural. La Biblia no proporciona información explícita sobre el color de piel de Keturah. Algunos incluso la critican como una proyección anacrónica de categorías raciales modernas sobre un texto antiguo. En cualquier caso, el debate en torno a un posible origen africano de Keturah muestra que esta figura misteriosa siempre ha estado asociada con una elección divina universal, que va más allá del marco del pueblo elegido para abarcar a toda la humanidad. Al final de esta visión general, debemos admitir que los orígenes étnicos de Keturah permanecen oscuros debido a la falta de detalles escriturales, pero lo esencial no está en otra parte. Más que una raza específica, Keturah representa una elección divina inesperada, una gracia de integración ofrecida más allá de los límites habituales. Su misteriosa identidad refleja la universalidad de la revelación. Así, la persona de Keturah sigue rodeada de áreas sombrías que han estimulado la reflexión exegética pero resisten nuestras categorías. Es una invitación a la humildad. La palabra de Dios retiene aspectos que escapan a nuestra comprensión. Las Escrituras no revelan todas sus riquezas de una vez. Debemos progresar pacientemente sin forzar los textos en marcos preestablecidos. Por lo tanto, seamos cautelosos con las teorías peligrosas, pero también demos la bienvenida a estos misterios bíblicos, como un llamado a explorar continuamente los tesoros de la revelación. El Espíritu Santo nos introduce gradualmente en la comprensión de las Escrituras. Si nos acercamos a ellas con un corazón humilde y dócil, se nos dará plena claridad en la Jerusalén celestial cuando veamos a Dios cara a cara. Mientras tanto, caminemos en la luz que se nos ofrece, dando gracias. Después de esta reflexión sobre el enigma representado por Keturah, volvamos ahora nuestros corazones al Señor Jesús. Al meditar en esta figura misteriosa, tocamos los límites de nuestras capacidades de investigación. Cuanto más profundizamos en las Escrituras, más crece el misterio, enviándonos de vuelta a nuestra condición de criaturas ante su Creador. Solo Cristo es la llave que desbloquea completamente los tesoros de la revelación. Él, la palabra encarnada que revela el significado último de todas las Escrituras. Él, que es la sabiduría y la verdad, descendió a nuestra noche. Si Keturah en parte nos elude, Cristo se hizo totalmente conocible al hacerse uno de nosotros, como dice el prólogo del Evangelio de Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Sí, cualquier meditación sobre el Antiguo Testamento debe remitirnos a Cristo, que es su piedra angular, su corazón, su cumbre. Él es la culminación de toda la historia sagrada. Contemplémoslo sin cesar. Escuchemos estas otras palabras de Juan. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Toda la revelación del Antiguo Testamento no es más que figura y preparación para la plena manifestación de Dios en Jesús, la palabra hecha carne para nuestra salvación. Juan 1:17. Amados, quedémonos fascinados por este misterio de amor loco. Dios haciéndose cercano, saliendo de su inaccesibilidad para hacerse visible, tangible.